Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cuánto tiempo tu cuerpo está dispuesto a quemar grasa antes de empezar a resistirse? La pregunta parece sencilla, casi trivial, como algo que se responde en un clip rápido de redes sociales. Pero detrás de ella se esconde un giro científico mucho más profundo, casi digno de una novela de suspenso. Tu cuerpo no funciona como un simple contador de calorías. Es un sistema diseñado para sobrevivir, gobernado por mecanismos mucho más antiguos que cualquier dieta moderna. Y esos mecanismos no tienen ningún interés en tu plan alimenticio, tu rutina de gimnasio, ni en verte mejor en vacaciones. Imagina este escenario. Mañana te levantas decidido, reduces calorías, entrenas con más intensidad y haces todo como se supone. Durante los primeros días todo parece alinearse. La grasa comienza a disminuir, la energía es aceptable y la motivación está en su punto más alto. Pero mientras tú celebras esos primeros resultados, algo ocurre en silencio. Tu cuerpo observa, evalúa y calcula. Está intentando determinar si este cambio es pasajero o una amenaza real. Aquí es donde entra en juego algo que casi nadie considera. Tu capacidad para quemar grasa tiene un límite invisible, una especie de reloj interno. Cuando ese reloj alcanza cierto punto, la biología deja de cooperar y empieza a defenderse. La gran pregunta es, ¿cuándo sucede exactamente ese cambio y qué lo activa? Antes de que termine este video, entenderás con claridad cuándo el metabolismo pasa de quemar grasa a proteger reservas. Y atención, porque la respuesta no es la que la mayoría imagina. De hecho, comprender este mecanismo puede cambiar por completo la forma en que enfrentas la pérdida de grasa. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que ocurre primero? ¿El metabolismo se vuelve más lento o la hambre empieza a aumentar? Ahora volvamos al inicio. El primer día que reduces la comida, el cuerpo reacciona con una calma engañosa. No entra en pánico, no se resiste. Simplemente recurre a su energía más accesible, el glucógeno. Es la reserva rápida, la fuente fácil. Por eso, aunque tu intención sea quemar grasa, el cuerpo prefiere usar primero este combustible. La quema real de grasa todavía no ha comenzado. Esto es solo la fase de preparación. A medida que pasan las horas, la insulina empieza a descender suavemente. Ese descenso abre poco a poco las células grasas y entonces el cuerpo comienza a usar pequeñas cantidades de grasa como energía. Aún no está convencido. No sabe si este déficit es un error puntual o una nueva normalidad. Pero por el momento, coopera. Por eso muchas personas se sienten bien al inicio, incluso con más claridad mental o energía ligera. Pero esta sensación es temporal y puede ser engañosa. Las alarmas metabólicas todavía no se han activado, pero están ahí esperando el momento adecuado. A partir de ese momento, tu cuerpo empieza a hacer algo muy específico, recopilar información. Detecta que entra menos energía, que el gasto ha aumentado y que las hormonas relacionadas con el estrés comienzan a moverse. Y aquí viene lo interesante. Desde el inicio, tu cuerpo no está en tu contra. Al contrario, coopera. Te permite usar grasa como combustible, pero al mismo tiempo activa un contador interno. Ese contador decidirá pronto si este nuevo escenario es seguro o si representa un riesgo. Alrededor del segundo o tercer día manteniendo un déficit constante, algo cambia. El cuerpo deja de observar pasivamente y empieza a buscar patrones. Hormonas como la leptina, encargadas de avisarle al cerebro que hay suficiente energía disponible, comienzan a descender. Y ese descenso lanza la primera señal de alerta metabólica. ¿Por qué está entrando menos energía? En esta fase todavía no hay sabotaje, pero sí vigilancia intensa. El cortisol puede elevarse ligeramente. Las señales de hambre empiezan a intensificarse, y tu cerebro comienza a prestar mucha más atención a cualquier estímulo relacionado con la comida. Ese momento en el que de repente todo parece apetecible no es falta de voluntad, es biología pura, enviando un mensaje claro. Come ahora, antes de que esto se complique.
El cambio es discreto, casi imperceptible, pero es poderoso. El metabolismo reduce su ritmo apenas un poco, no lo suficiente como para que lo notes conscientemente, pero sí lo bastante para que los científicos puedan medirlo. Es un ajuste fino de supervivencia, un ensayo general antes de cambios mayores. Piénsalo como la quietud previa a una tormenta. Si alguna vez sentiste que perder grasa era más sencillo al principio y luego se volvió cuesta arriba, esta es la razón. Tu cuerpo todavía no ha activado sus defensas, pero ya está posicionándose. Y aquí es donde la historia se intensifica. Después de varios días usando grasa de forma continua, el sistema hormonal entra plenamente en escena. La leptina sigue cayendo, las hormonas tiroideas pueden empezar a reducir su actividad, y la grelina, la hormona del hambre, eleva su volumen como nunca antes. Este es el primer contacto real con la resistencia metabólica. Tu cuerpo interpreta el déficit prolongado como una posible amenaza, y las hormonas son su lenguaje de advertencia. Cada ajuste hormonal envía el mismo mensaje básico: ahorra energía, baja el ritmo, protege las reservas. Porque desde el punto de vista biológico, la grasa no es un enemigo, es una póliza de supervivencia. Para algunas personas, este proceso aparece antes de lo esperado, sobre todo cuando el déficit es demasiado agresivo. La pérdida de grasa rara vez es una línea recta, aunque así se la represente muchas veces. La ciencia muestra algo muy distinto. Esto no es solo metabolismo, es una negociación constante entre el cerebro y el cuerpo. Y hay algo importante que descubrirás más adelante. Las hormonas no intentan sabotearte, simplemente son extremadamente protectoras. Si perciben peligro, responden. Llega un punto, distinto en cada persona, en el que el cuerpo toma una decisión clara. Hasta aquí. En ese momento la quema de grasa se frena de forma abrupta, el hambre se intensifica, la energía cae, incluso el estado de ánimo puede alterarse. Eso es la resistencia metabólica en acción. Tu cuerpo deja de colaborar, porque ahora está defendiendo su supervivencia, está defendiendo su territorio. Esta respuesta puede aparecer en cuestión de días, después de varias semanas o incluso tras meses, dependiendo de variables clave como tu cantidad de músculo, la calidad de tu descanso, el nivel de estrés diario y cuán agresivo sea el déficit que estés aplicando. Cuando sucede, la sensación es clara. Has chocado contra una pared que no puedes ver. Sigues haciendo todo bien, pero el avance se congela. Y aquí es donde muchas personas sacan la conclusión equivocada. Piensan que fallaron, cuando en realidad su cuerpo simplemente cambió de táctica. Este momento se vive como algo tan brusco porque el organismo empieza a ahorrar energía por todos los frentes posibles. Te mueves un poco menos sin notarlo, gesticulas menos, te inquietas menos, produces menos calor y gastas menos energía incluso en tareas básicas. Estos ajustes microscópicos parecen insignificantes aislados, pero juntos se acumulan rápidamente. El resultado puede ser una reducción de cientos de calorías diarias, sin que tengas la menor conciencia de ello. Antes de que este video llegue a su punto medio, vas a entender no solo por qué ocurre este bloqueo, sino también cómo atravesarlo sin entrar en guerra con tu propia biología. Cuando el cuerpo concluye que el déficit energético no es algo puntual, activa un mecanismo de emergencia conocido como ahorro metabólico. Es como pasar de gastar sin mirar a revisar cada centavo. A partir de ahí, cada caloría cuenta. Tu cuerpo se vuelve extraordinariamente eficiente, pero no de la forma que deseas para perder grasa. Realizas las mismas actividades de siempre, pero gastas menos energía al hacerlas. Por eso puedes sentirte más lento, con frío más a menudo o simplemente con menos empuje. El cerebro reduce de manera imperceptible los movimientos automáticos. Menos balanceo, menos pasos innecesarios, menos velocidad al desplazarte. Nada de esto parece importante hasta que lo sumas todo. Y lo más inquietante es que ocurre sin que lo percibas conscientemente. Este fenómeno tiene una base tanto fisiológica como mental. El cerebro aumenta el atractivo de la comida y hace que el descanso se sienta más valioso. No es pereza, es autoprotección. Desde la perspectiva biológica, una pérdida de grasa prolongada se interpreta como escasez, no como un plan estético. Y cuanto más extremo es el déficit, más rápido aparece el freno. Este sabotaje silencioso explica por qué tantas personas se estancan. No es falta de fuerza de voluntad, es programación evolutiva en acción. Aquí entra una pieza clave que cambia por completo el panorama: el músculo. El músculo es tu activo metabólico más valioso.
Cuanta más masa muscular tengas, menos urgente percibe el cuerpo la situación. El motivo es simple: el músculo consume energía incluso en reposo, lo que mantiene el metabolismo más activo. Por eso las personas con mayor masa muscular suelen tolerar periodos más largos de quema de grasa antes de que el cuerpo active sus defensas. El problema aparece cuando el peso baja demasiado rápido. En ese escenario, el organismo puede recurrir al músculo como fuente de energía, y eso es un desastre. Perder músculo reduce aún más el gasto calórico basal. El cuerpo quema menos calorías de forma automática, lo que vuelve la pérdida de grasa cada vez más difícil y aumenta el riesgo de reboque. Este es uno de los grandes motivos por los que fallan las dietas extremas. Pero aquí viene el giro que casi nadie conoce. Ante una amenaza, el cuerpo prioriza conservar grasa antes que músculo. La grasa es reserva vital. El músculo es costoso de mantener. Si no hay suficiente proteína ni estímulo de fuerza, el organismo sacrifica músculo para proteger la grasa. Es exactamente lo contrario de lo que la mayoría desea, pero tiene todo el sentido desde una lógica evolutiva. Más adelante en este video descubrirás cómo invertir esta jerarquía y forzar al cuerpo a utilizar grasa mientras preserva el tejido muscular. Un ajuste estratégico que lo cambia todo. La termogénesis adaptativa es el nombre científico del fenómeno que explica esta desaceleración. Es el mecanismo por el cual el cuerpo reduce deliberadamente la quema de calorías para protegerse. Y no se trata de un ajuste menor. En determinadas situaciones, el gasto calórico puede caer de forma significativa incluso cuando el peso corporal no cambia. Y ahí aparece una contradicción desesperante. Consumes menos energía, pero también gastas menos. El resultado es un estancamiento que parece ilógico. Este ajuste interno explica por qué muchas personas experimentan frío constante, agotamiento o dificultad para concentrarse durante déficits prolongados. El organismo literalmente baja su calefacción interna y genera menos calor. No es un fallo, es una estrategia ancestral. Los animales utilizan este mismo mecanismo para sobrevivir al invierno o a periodos de escasez. Los humanos heredamos exactamente ese mismo programa biológico. Y aquí viene lo inesperado. La termogénesis adaptativa puede activarse mucho antes de lo que la mayoría imagina. En algunos casos, aparece en pocos días, en otros tras varias semanas. Pero una vez que entra en juego, la quema de grasa deja de ser un proceso cooperativo. El cuerpo deja de ayudar y pasa a defender sus reservas con intensidad. La buena noticia es que este estado no es permanente. Como verás más adelante, puede revertirse, y el método para hacerlo es mucho más simple de lo que normalmente se cree. El problema es que estrategias populares como el ayuno prolongado o las dietas extremadamente restrictivas activan algunas de las alarmas de supervivencia más potentes del organismo. Al inicio, la respuesta hormonal suele ser positiva. La insulina disminuye, la grasa se vuelve más accesible y la energía parece estable. Pero si la restricción se mantiene demasiado tiempo, el escenario cambia. El cuerpo deja de verlo como una herramienta y empieza a interpretarlo como una amenaza. Es en ese punto cuando las hormonas del apetito se desregulan. La grelina aumenta con fuerza, la señal de saciedad se debilita y el cerebro se vuelve extremadamente sensible a cualquier estímulo relacionado con comida. La ciencia muestra que bajo restricción, incluso los colores, las formas y la presentación de los alimentos se perciben como más atractivos. No es falta de autocontrol, es biología influyendo en la percepción. Además, los ayunos prolongados pueden elevar el cortisol, una hormona que obliga al cuerpo a degradar músculo para mantener estables los niveles de glucosa en sangre, y eso es exactamente lo contrario de lo que se busca al intentar perder grasa. Cuando el músculo se reduce, el metabolismo se vuelve aún más lento. Esto crea un ciclo en el que cada vez cuesta más avanzar, incluso cuando el esfuerzo es extremo. Por eso el ayuno puede ser una herramienta poderosa, pero también contraproducente si se aplica sin estrategia. La diferencia entre una adaptación inteligente y una respuesta de estrés es muy fina, y pronto aprenderás cómo utilizar el ayuno sin activar estas alarmas internas. Aquí es donde el tema se vuelve más delicado, pero también más importante. Cuando los niveles de grasa bajan demasiado o el déficit se prolonga en exceso, el cuerpo comienza a proteger agresivamente la grasa restante. Para obtener energía, recurre entonces al músculo e incluso a tejidos esenciales.
En esta fase, los instintos de supervivencia toman el control total. Tus objetivos dejan de importar para el organismo. Este estado no aparece por casualidad en la mayoría de las personas. Suele requerir pérdidas de grasa muy pronunciadas o dietas extremadamente agresivas. Pero cuando ocurre, las señales son claras: agotamiento extremo, mareos, intolerancia al frío, alteraciones del sueño y una caída rápida en la fuerza física. El cuerpo empieza a racionar energía destinando cada caloría únicamente a las funciones vitales. Desde una perspectiva histórica, este mecanismo permitió a los humanos sobrevivir a hambrunas prolongadas. El problema es que las dietas modernas lo activan sin querer, al limitar condiciones de escasez. Una vez que el organismo entra en este modo, la pérdida de grasa se vuelve casi imposible. No porque falte esfuerzo, sino porque el cuerpo se niega a utilizar lo que considera su reserva de energía más crítica. Más adelante en este video aprenderás qué tácticas, respaldadas por la ciencia, permiten seguir perdiendo grasa sin llevar al cuerpo a un estado de alarma, incluso durante procesos largos. Tu organismo funciona con un rango de seguridad, un peso corporal que interpreta como estable y favorable para la supervivencia. No es un valor al azar. Ese rango se forma a lo largo del tiempo a partir de tus hábitos diarios, tu perfil hormonal, la genética, dietas anteriores e incluso factores tempranos como la alimentación en la infancia. Cuando desciendes por debajo de ese umbral interno, se activa un sistema defensivo completo, cuyo único objetivo es devolverte a ese nivel que el cuerpo considera seguro. Por eso bajar de peso suele sentirse sencillo al principio y cada vez más difícil después. Cuanto más te alejas de ese rango, mayor es la resistencia biológica. El apetito se intensifica, los deseos por ciertos alimentos se vuelven más agudos, el movimiento espontáneo disminuye y la mente empieza a girar alrededor de la comida. No es falta de disciplina, es una respuesta de protección. En el hipotálamo, la región cerebral que regula el hambre y el gasto energético, se modifican los patrones de señalización. Las neuronas comienzan a empujar el comportamiento hacia dos acciones claras: comer más y gastar menos energía. Este fenómeno ha sido observado en numerosos estudios. Cuando estás por debajo de tu rango de seguridad, el cerebro literalmente cambia la forma en que experimentas la comida. Se vuelve más placentera, más emocional y mucho más difícil de ignorar. Pero aquí está el dato que casi nadie menciona. Ese rango no es fijo, puede ajustarse con el tiempo, de manera gradual, inteligente y sin poner en riesgo tu metabolismo. Y más adelante verás exactamente cómo lograrlo. Una de las herramientas más efectivas y curiosamente menos utilizadas son los descansos planificados, también conocidos como pausas dietéticas o fases de realimentación. Durante estos periodos, el aumento controlado de calorías, especialmente provenientes de carbohidratos, envía señales clave al sistema hormonal. La leptina se eleva, la función tiroidea se reactiva y el metabolismo recibe un mensaje claro: no hay escasez, no hay peligro. Este cambio no solo impacta en el cuerpo, también transforma la experiencia mental del proceso. Quienes aplican descansos estructurados suelen recuperar energía, claridad mental y motivación, reduciendo el desgaste psicológico que sabotea tantos intentos de pérdida de grasa. Es como tomar impulso antes de continuar el camino. Y lo más importante, la evidencia muestra que estas pausas no eliminan el progreso cuando se aplican correctamente. Al contrario, lo protegen. Desde el punto de vista biológico, interrumpen la respuesta defensiva del organismo. Las señales de alarma se suavizan, el hambre se estabiliza y el cuerpo vuelve a estar dispuesto a utilizar la grasa como combustible cuando el déficit se retoma. Es una forma elegante de desactivar los mecanismos de supervivencia sin enfrentarlos directamente. Si alguna vez sentiste que todo se detuvo sin explicación aparente, es muy probable que tu cuerpo estuviera pidiendo este tipo de respiro. Ser más inteligente que tu biología no implica pelear contra ella, sino entender cómo funciona. El verdadero objetivo es mantener al organismo en un estado de seguridad mientras reduces grasa corporal. Y el primer paso para lograrlo es evitar déficits extremos que activen el pánico metabólico. Un déficit moderado puede parecer lento,
pero es precisamente lo que permite avanzar sin que el cuerpo sabotee el proceso. Otra pieza fundamental en este proceso es proteger y desarrollar músculo de forma deliberada. El entrenamiento de fuerza envía una señal muy clara a tu organismo. Este tejido es necesario, no opcional. Una ingesta elevada de proteínas refuerza exactamente el mismo mensaje. Cuando tu cuerpo entiende que el músculo es prioritario, cambia su comportamiento energético y se vuelve mucho más dispuesto a utilizar la grasa como combustible. Es un ajuste silencioso, pero tremendamente eficaz, como si el cuerpo reordenara sus prioridades internas. La flexibilidad metabólica también juega un papel clave. Alternar jornadas con mayor ingesta calórica, variar la intensidad del entrenamiento y aumentar los carbohidratos de forma periódica transmite una sensación de seguridad biológica. El mensaje es simple. Hay alimento disponible, no existe escasez, no hay peligro inmediato. Este es el verdadero mecanismo psicológico y hormonal detrás de una pérdida de grasa sostenible. Cuando estas estrategias se combinan, ocurre algo poco común. El cuerpo empieza a desprenderse de la grasa sin activar los sistemas de alarma que generan cansancio, ansiedad o hambre extrema. Y ahí está el secreto real. No se trata de imponer fuerza, sino de generar cooperación. Existe un límite claro sobre cuánto puedes acelerar la pérdida de grasa antes de cruzar una línea peligrosa. La evidencia científica muestra que una reducción demasiado rápida altera el equilibrio hormonal, debilita el sistema inmunológico, afecta la claridad mental y compromete la salud reproductiva. En ese escenario, el cuerpo entra en modo racionamiento. Solo mantiene las funciones esenciales y deja todo lo demás en segundo plano. Por eso, niveles extremadamente bajos de grasa corporal, como los que alcanzan los culturistas en competición, suelen venir acompañados de efectos secundarios notables: disminución del deseo sexual, intolerancia al frío, defensas bajas, irritabilidad y desequilibrios hormonales temporales. No es falta de fortaleza, es el modo de supervivencia activado al máximo. El organismo prioriza mantenerse con vida, no sentirse bien. Pero también existe una zona segura. Las investigaciones indican que reducir grasa de manera progresiva, preservar la masa muscular, mantener niveles adecuados de energía y apoyar el sistema hormonal permite continuar perdiendo grasa durante largos periodos, sin provocar resistencia. La clave está en reconocer las señales tempranas: cansancio persistente, problemas de sueño, hambre constante y dificultad para concentrarte no son fallos de carácter, son advertencias biológicas. Cuando te mantienes lejos de esas zonas de riesgo, la pérdida de grasa se vuelve estable, controlable y segura. No es una batalla, es un trabajo en equipo. Si te resulta fascinante cómo el cuerpo se protege durante la pérdida de grasa, entonces hay un contenido que necesitas ver. ¿Cuánto tiempo puede pasar sin comer antes de que el metabolismo empiece a desacelerarse? La explicación científica. Este análisis encaja perfectamente con lo que acabamos de explorar, revelando el punto exacto en el que el metabolismo comienza a frenar durante una restricción prolongada. Es la pieza final de este rompecabezas biológico. Y aquí está la conclusión que estabas buscando. Sí, es posible quemar grasa sin activar los mecanismos defensivos del cuerpo, pero solo cuando entiendes cómo funciona tu biología y respetas sus límites naturales. La pérdida de grasa no es una batalla, es una negociación. Cuando eliges la estrategia en lugar de la agresión, el cuerpo responde con colaboración, no con resistencia. La fórmula es sencilla. No te sometas al hambre extrema. No intentes ir demasiado rápido. Evita que tu sistema entre en pánico. Protege tu masa muscular. Consume suficiente proteína. Aplica descansos estratégicos. Mantén un déficit moderado. Gestiona el estrés y prioriza el sueño. Dale a tu cuerpo señales claras de seguridad. Cuando el organismo percibe estabilidad, la quema de grasa ocurre de manera constante y natural, sin resistencia. Muchas veces lo que se interpreta como un estancamiento no es un fracaso, sino una solicitud de ajuste. Un ligero cambio en las calorías, en la cantidad de carbohidratos, en el descanso o en la forma de entrenar puede ser suficiente para que el progreso se reactive.
La pérdida de grasa no avanza en línea recta, pero sí sigue patrones claros cuando entiendes la biología que la gobierna. Por eso, es totalmente posible seguir perdiendo grasa durante semanas, meses o incluso más tiempo sin que el cuerpo active mecanismos defensivos. La clave está en colaborar con tu fisiología, no en luchar contra ella. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo funciona tu cuerpo desde dentro, recuerda apoyar el video con un me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien a quien esta información le pueda servir. Tu apoyo permite que este canal llegue a más personas que buscan mejorar su salud con fundamentos científicos reales.